Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la clase media arribista del cambio. Sí, el presidente Petro, desde París, Francia, a donde llegó en su 22º tour internacional, se fue lanza en ristre en contra de los colombianos que salieron a marchar en contra de su gobierno y que superaron de lejos el tamaño de la marcha que él convocó para hacerse un homenaje a sí mismo el pasado 7 de junio. Sí, mientras ese día marcharon 16.000 personas a favor del gobierno del cambio, en la marcha de las mayorías salieron más de 100.000 ciudadanos. Por eso, furioso desde París, Francia, dijo que por eso convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos. Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron. El presidente Petro insiste en seguir fomentando la división y el odio entre los colombianos y gradúa a un nuevo enemigo de su gobierno: la clase media, además de los empresarios y los medios de comunicación. Recordemos estas declaraciones del entonces senador Gustavo Petro para Canal Capital en noviembre de 2021, en donde también hablaba en contra de la clase media y explicaba qué significaba para el Petroverso. La clase media, no los pobres, porque los pobres cuando dicen tener es tener lo que es indispensable. Lo necesario. ¿Cierto? Sí. Porque no tienen la leche, no tienen el techo muchas veces. Pero en la clase media, donde esas necesidades básicas están relativamente resueltas, entonces el tener se volvió como su agenda política. Y por eso vota muchas veces en contra de nosotros, porque nos ve como enemigos del tener. Ahí aparece la señora de la revista, entonces él va a expropiar. Pues ¿expropiar qué es? ¿Expropiar el tener? Pues obvio que no, pero usan ese miedo. Pero eso es otra cara de la moneda, porque por tener y tener, que es la generación que más ha consumido de toda la historia de la humanidad, pues estamos a punto de decirle a nuestros propios hijos que ustedes no van a vivir más, porque se extingue la humanidad. Entonces, ¿la clase media es la responsable del cambio climático por querer tener cosas? La persona es propietaria endeudada de un apartamento, de un carro, está en un multifamiliar, su carro se parquea allí en las noches, hay un celador a la entrada guardando, cuidando, y entonces se siente, es de clase media, se siente de clase media, y su agenda política varía. A eso le llaman botar la escalera, porque él subió por la escalera que nosotros construimos, pero él quiso botarla para que otros no subieran. O sea que la clase media es egoísta, y concluye que la izquierda, llamémoslo así, pues, volviendo a la... Entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, Sí. que los pobres tengan. Sí. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. eso lo dijo en noviembre del 2021. ¿Me repite, por favor, lo que dijo la semana pasada en París, Francia? Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro. En noviembre del 2021, la narrativa progresista del país salió a explicar que era que Petro no había dicho lo que dijo en esa entrevista. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Pero con todos los ataques ya como presidente en contra de la clase media, el capitalismo, los blanquitos ricos, que quieren estudiar, graduarse en la universidad, tener un carro, una casa, viajar, ¿qué piensa uno? Petro solo quiere ayudar a los pobres y volver a todos los colombianos dependientes de las ayudas del gobierno para que la gente no se vuelva de derecha. ¿Eso es en serio? Como si fuera poco las declaraciones en contra de la clase media arribista, también desde París, Francia, Gustavo Petro dijo que Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó. la rabia del presidente Gustavo Petro es que las marchas en su contra fueron multitudinarias y en efecto sí marchó una clase media que es educada, que es hija de padres que se endeudaron para mandar a sus hijos a la universidad para que tuvieran mejores oportunidades. Sí, la gente que marchó no le come cuento al discurso populista y comunista de los hermanos Castro en Cuba y de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Sabe qué, presidente? Si vamos a hablar de historia, la gente que salió a la calle en paz el pasado 20 de junio se parece más a la clase burguesa, ilustrada y educada de la Revolución Francesa de 1789, que derrocó a los reyes porque tenían al pueblo muriendo de hambre. De hecho, recordemos esta famosa frase de la reina María Antonieta, que cuando le dijeron que la gente en París no tenía para comprar el pan, dijo que si no tienen para pan, que coman pasteles. Ay, presidente, la gente se aburre del abuso del poder, del derroche y sobre todo de la incoherencia. ¿No le parece paradójico que mientras usted defiende supuestamente los derechos de las señoras de los tintos, su ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, le haya confesado a un juez de la República que le debía a su empleada doméstica Marielvis Mesa, a la que amarraron en su contra a un polígrafo, más de 21 millones de pesos por concepto de quincenas, transporte, pensiones y cesantías? ¿No le parece incoherente que mientras usted juzga a la clase media y la condena por querer tener cosas, su hijo Nicolás Petro, según su ex esposa, recibía millones de pesos que terminaron convertidos en un apartamento que, según su mamá, le dijo que Nicolás Petro dijo: ya llegó mi mamá, Day Vázquez? ¿Qué dijo? Nicolás Petro: que esto parece una mansión, Day Vázquez, jajaja. Nicolás Petro: que si cuánto pagamos, jajaja. Le dije que era de un amigo. Nicolás Petro dice entonces, y preguntó que si era de un traqueto. Que conste que lo de traqueto lo dijo la propia mamá de Nicolás Petro. Y ya que hablamos de Nicolás Petro, pasar la tarde de un viernes en uno de los hoteles más costosos de Barú, en Cartagena, en compañía de sus amics, en piscina, chinchín y tal, ¿eso qué vendría siendo? ¿De clase media arribista o de qué clase social sería? ¿No es incoherente que el presidente Petro estigmatice a la clase media, ilustrada, educada y trabajadora de querer tener cosas cuando él tiene una casa que vale $1 millón en uno de los conjuntos residenciales más caros que hay en Colombia? ¿Por qué el entonces senador Gustavo Petro sí tenía derecho a irse a pasar vacaciones por más de 4 meses en la Toscana italiana y en cambio la clase media de Colombia no puede salir de vacaciones hoy en día? Entre otras cosas porque este gobierno le subió el IVA a los tiquetes aéreos y a los hoteles al 19% y además se acabaron 2 aerolíneas de bajo costo en el gobierno del cambio. ¿Por qué la primera dama Verónica Alcocer sí puede darse el lujo y el privilegio de usar zapatos que valen más de 5 millones de pesos? ¿Y por qué el presidente Petro también puede usar zapatos Ferragamo que valen mucho más de 5 millones de pesos y la clase media no? ¿Por qué la familia presidencial entonces no para el consumo de bienes de alto precio y dan ejemplo? Los blanquitos ricos. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro puede mandar a sus hijos a estudiar al exterior y la clase media no? ¿Y por qué la vicepresidenta Francia Márquez puede vivir en un lujoso condominio en Dapa, Valle del Cauca, en donde la recoge un helicóptero de guerra que aterriza en el patio de la casa para traerla a su oficina a Bogotá varias veces a la semana? ¿Eso qué es? ¿Oligarquía, clase media arribista o qué? Presidente Gustavo Petro, la clase media de Colombia no es ni arribista, ni esclavista, ni paramilitar, ni asesina, ni mercenaria. La clase media en Colombia es una clase pujante, con ganas de salir adelante y a la que le ha costado muchas madrugadas y generaciones mejorar sus condiciones de vida. Lo que hay que lograr en cualquier país es que haya más clase media y sacar a los pobres de la miseria. Por eso, presidente, deje de estigmatizar a la gente que vive en Chapinero. ¿Usted no tenía un apartamento en el barrio La Cabrera de esa localidad en tiempos de campaña presidencial? Deje de decirle a la clase media blanquitos ricos. Deje de decir que por tener un carro, una moto, una bicicleta, se va a extinguir la humanidad. Su estigmatización de la riqueza y del capital, pues es una vergüenza y crea una narrativa que confunde el trabajo honesto, la innovación, el emprendimiento y la creatividad con todos esos valores negativos que su gobierno le achaca a una clase social que crea riqueza, paga impuestos y sobre todo tiene derechos. No nos venga ahora con el cuento que el gobierno potencia mundial de vida y del cambio va a convertir a la clase media en enemigo. Con todo esto, ojalá la gente se acuerde en las elecciones de octubre todo lo que le han dicho desde el gobierno nacional.